Hola Leonardo, ¿qué tal? Hola Isho, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu día a día en el mundo del cáncer? Es una escuela. La verdad es que es un privilegio, es un privilegio. El mundo sanitario está formado por pacientes, entre comillas. A mí no me gusta la palabra paciencia, de paciente, me parece muy discriminatoria, me parece como decir blanco o negro. Pero bueno, voy a usar entre comillas siempre paciente, está formado por los sanitarios y está formado por los familiares. Y los sanitarios tenemos el privilegio de estar en los tres puntos, de estar como pacientes, porque todos somos pacientes, somos activos o asintomáticos o latentes. Y si no, espérate un ratico para que sepas que todos somos pacientes, todos seremos familiares o hemos sido familiares de pacientes y muy pocos tenemos el privilegio además de ser sanitario. Entonces, cuando estás con la bata, estás en el rol del sanitario, tienes un privilegio de recordar permanentemente qué puedes aportar desde la bata, pero recordar qué se siente estar en la camilla horizontal, qué se siente estar desnudo, qué se siente tener miedo, qué se siente estar vulnerable, y que no solamente estás buscando información, estás buscando humanidad también. Entonces, eso me lo han enseñado a través de los 14 años que tengo en el mundo del cáncer de mama, quienes yo llamo mis maestras, porque es quienes me han dado una ducha de humildad de verdad, y de saber de que detrás del médico o de la enfermera o del farmacéutico, del nutricionista o del auxiliar, del sanitario, debería haber un ser humano, y es una asignatura pendiente que creo que tenemos dentro de todas las escuelas y todas las facultades de salud, porque si lo que está detrás de la bata no está bien cultivado, lo que está por delante de la bata no va a tener el impacto que debería tener. Entonces mi día a día es acompañar, te puedo hoy en la tarde, por ejemplo, unas 25 personas haciendo el screening de cáncer de mama, debo entregar un par de diagnósticos de cánceres de mama, y debo hacer al menos unas 2 o 3 biopsias a mujeres con respecto a esto. Y es fantástico porque cada escenario es distinto, pero todas son unas escuelas impresionantes. Y cuando ya no estás viendo un bulto, un tumor o una imagen, sino estás viendo a una persona, a un ser humano, a una mujer, la mujer tiene una particularidad, que la mitad del planeta son mujeres y la otra mitad venimos de una. Entonces todos tenemos que ver, todos tenemos una parte femenina muy potente. Y entonces es una escuela. Yo llego todas las noches con una mochila de aprendizajes de tantas personas como contactos tengo, y lo uso, literalmente uso esos espacios, que yo creo que es lo que me previene del burnout, porque realmente hay muchos ingredientes para estar realmente quemados por cómo está montado el sistema de salud, pero he experimentado en primera persona de que hay estrategias, y todas esas estrategias pasan por la parte humana, por la parte emocional y por la parte espiritual, espiritual con todas sus letras, en mayúscula y subrayado, no religiosa, espiritual, dentro del quehacer de lo que hacemos los sanitarios. Esto es algo que deberíamos empezar a entrenar, se entrena, se llaman neurociencias contemplativas, neurociencias afectivas, deberíamos entrenar, y debería ser tan obligatorio como saber de cuántos segmentos y de cuántos lóbulos tiene el hígado. Esto no debería haber un médico que no sepa cuántos segmentos tiene el pulmón derecho, pero tampoco debería haber un médico que no entienda cómo acompañar y gestionar la parte emocional y espiritual de una persona. Tienes que entregar el diagnóstico del cáncer de mama. ¿Y cómo se entrega un diagnóstico de cáncer de mama? Sabiendo que no tienes ni idea, ¿no? Yo creo que lo primero es entender de que delante tienes un ser humano que nunca has estado con él o con ella. En mi caso siempre es con ella, bueno, no siempre, casi siempre es con ella, y delante tienes una persona que coincide con los miedos, coincide con la vulnerabilidad, con la vulnerabilidad, coincide con la incertidumbre, pero que tiene una historia y una biografía única y unas características únicas. Entonces, cuando estás delante de ella, creo que lo más difícil es estar por ella y no por ti. ¿Por qué? Porque cuando estás entregando un diagnóstico que radicalmente transforma la vida de una mujer, puede pasar cualquier cosa. Y si estás a por ella y no a por ti, yo creo que, insisto, es la parte más compleja, pasan muchísimas cosas. ¿Por qué digo no por ti? Porque normalmente hay un contagio emocional y es un momento de altísimo distrés, y un distrés que siente el sanitario igualmente, pero lo que uno hace inconscientemente, a mí me dolió mucho cuando me di cuenta, es atender tu distrés, no el distrés de la persona que tú tienes delante. No es como que esto que se acabe rápido, que ya yo no aguanto más con esto.
Y entonces te das cuenta que estás por ti, no estás por la otra persona. Entonces, cuando entiendes y empiezas a manejar y a gestionar, y esto se entrena, empiezas a acompañar. Y hay una palabra que parece muy sencilla y que es muy profunda, que es presencia, ¿no? Cuando empiezas a tener una presencia, o sea, estás ahí por ella y para ella. Y eso puede ser silencio, eso puede ser información, eso puede ser un abrazo, eso puede ser incluso una lágrima. Eso depende del escenario de cada persona, pero estás literalmente por y para ella y atendiendo las necesidades. Y para ello necesitas silencio, necesitas espacio y necesitas preguntas. Yo creo que lo más importante es preguntar a la otra persona qué necesita. ¿Qué necesita? Esa pregunta lo repites muchas veces. ¿Qué necesita? No qué necesita yo, ni qué tengo yo, ni qué tengo que informarte, ni qué tengo que darte. Yo tengo un discurso muy montadito. Tengo un montón de años estudiando esto y he visto y tengo la experiencia de ver todas las fases. Pues yo tengo mi discurso muy bien montado, pero ese discurso no necesariamente le encaja a la otra persona. Entonces, si estoy por la otra persona, me olvido de mi discurso, estoy por ella y pregunto qué necesita. Y eso que necesita, wow, es brutal, cambia entre cada ser humano. Y necesita igual un abrazo y hacer silencio. Otras necesitan muchísima información, saturarse de información que tú sabes que no están gestionando. Otras necesitan temas emocionales, que le atiendas temas relacionales, temas espirituales. Otras necesitan temas logísticos. Mira, ahora quién voy, cómo voy, qué hago con el trabajo. Y depende de lo que cada quien necesita, tú vas tratando de dosificar, porque son momentos de dosificar lo que cada persona necesita. Pero insisto, yo creo que la clave es cómo cada vez que tú, de hecho es un sitio aparte, es un salón aparte, le llamamos la sala Zen. Es un sitio muy bonito, que está muy pensado, es una sala redonda, no hay ninguna distancia, hay una cercanía directa, un contacto visual, está todo muy pensado. Tú antes de entrar haces un espacio para tú entrar con todo tu ser en ese punto. Sabes que cuando tú pasas esa puerta, estás por esa persona. Tienes que cumplir tu rol técnico, médico, experto y explicar de que tienes un diagnóstico y depende de lo que tengas en la mano. Hablarás de algún pronóstico. Pero luego de eso sueltas y acompañas a una mujer, acompañas a un ser humano que lo pasa muy mal y depende de lo que estés entregando. Puedes entregar cosas de muy buen pronóstico o puedes entregar cosas de muy mal pronóstico. Y igualmente en ambas situaciones has de acompañarla, pero realmente te digo que es una escuela de vida y vuelvo a insistirte, he tenido la experiencia de estar 50 minutos hablando con una mujer y normalmente van con su pareja o alguna vez se van con otros familiares, pero normalmente van con la pareja. Y he tenido circunstancias en las que he estado 20 minutos en silencio, colocándole la mano en el brazo y acompañando a una paciente llorando. Y ambas han sido altísimamente transformadoras, ¿no? De hecho, creo que son más profundas las que hacen silencio que las que vas dando información, ¿no? Entonces, realmente no hay una fórmula, no existe porque no hay un ser humano igual al otro, pero sí hay una intención que se repite. La intención que la repites conscientemente es de estoy por ti. Tengo una parte técnica, médica, científica que atender y tengo una parte humana que atender. Y cada vez, y esto lo hago en mi experiencia, es más importante para mí la parte humana. La parte humana, posiblemente porque sea la más extraña y es muy anormal que lo normal sea anormal. Esto a mí me aterra realmente, ¿no? Que esto que te estoy diciendo sea anormal. Esto debería ser lo más normal de todo, pero no es normal dentro del sistema. Entonces, entro con una intención de atender mi parte médica, científica, experta en cáncer de mama, y entro con una intención consciente de atender la parte humana. Y insisto, si me pones a escoger, me importa más la parte humana en ese momento al menos que la otra parte, porque ya tú sabes que viene un pelotón de médicos, de enfermeras y de sanitarios que van a atender y que es un circuito, es un camino donde entran muchísimas personas dentro del circuito, pero que la parte clave, y esto ya es ciencia que está demostrada en este tipo de enfermedades, es el momento del diagnóstico, o sea, el momento que tomas conciencia y que pasas de sano a potencialmente mortal, es uno de los momentos más duros y de ello incluso cambia el resultado final y la tasa de curación y del pronóstico de las pacientes. Entonces, estás en un momento privilegiado y clave de lo que es la historia natural de la enfermedad. Yo creo que es muy tonto que los radiólogos nos perdamos esa oportunidad que tenemos de dar el diagnóstico, que es lo que hacemos nosotros en nuestro centro. Tenemos más de 10 años dando personalmente el diagnóstico de cáncer, que insisto, es uno de los momentos más críticos y más importantes, y de ello depende la percepción que tengan hacia adelante de la enfermedad. Entonces es un momentazo que a mí me nutre muchísimo como ser humano y aprendo lo que no está dicho.
Y realmente tengo muchísima, no te imaginas la cantidad de personas cercanas y de amigas con todas sus letras que han surgido de eso. Y también te quiero decir otra cosa, con mis mismos 12 minutos o 15 minutos asistenciales que se tiene a nivel público o a nivel privado, ¿no? Con lo que la verdad no está muy montado el sistema para hacer esta experiencia humana, pero tú para mirarte a los ojos y decirte, ¿qué tal? Buenos días, me interesa, necesito un par de segundos. No necesito que el ministro me haga un nuevo decreto o que me cambien mi contrato laboral, ¿no? Entonces, realmente hay cosas que son más cualitativas que cuantitativas. Y esto no significa que no haya que luchar por lo que haya que luchar, ¿vale? Pero los cambios son más en esencia, son más a nivel no material que a nivel material, pero en primera persona. Yo creo que por eso nos escaqueamos tanto, nos resistimos tanto y echamos balones fuera. Entonces, es un cambio que tiene un beneficio en la paciente, esto es ciencia otra vez, y tiene un beneficio muy profundo en el sanitario que el sanitario, y lo digo en primera persona y lo digo en segunda y en tercera persona, nos las estamos pasando muy mal. Realmente, lo que pasa es que en el mundo del bienestar, de lo bonito, de lo joven y lo guapo, y de la superficialidad y la frivolidad, hay temas que no hablamos, pero no por no hablarlos no están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el médico es el que tiene la tasa de suicidio más alta de todos los profesionales. Las médicas tienen el doble de la tasa de suicidio, el doble más alto que el resto de las mujeres. Hablo de suicidio porque para adelante no hay más, ¿vale? Porque podemos hablar de adicciones, de depresión, de ansiedad, de enfermedad mental, y también tenemos una tasa de enfermedad mental muy superior a la media de la población. Pongo esos datos como el burnout o cualquier otro tipo de cosas, pero realmente nosotros estamos en una profunda crisis, yo creo que una crisis emocional y espiritual, y no por no mencionarla o por no incomodarnos va a dejar de ocurrir. Yo creo que todo eso tiene que ver con la humanización, con una asignatura, con un currículum interno pendiente dentro de las facultades de salud. ¿Y el papel del acompañante cuál es, según tu experiencia? Bueno, el acompañante va a escuchar, básicamente, porque en el momento que tú dices que una persona tiene un diagnóstico, normalmente no usas la palabra cáncer hasta que la persona no te lo pide, ¿no? Tú dices, la enfermedad es maligna, lo siento, el resultado es desfavorable. O sea, vas usando palabras y luego vas llevándolo hasta ese punto. ¿Por qué? Porque es que cáncer tiene un estigma muy grande. O sea, cáncer ya tiene un peso muy profundo. Insisto, el problema del cáncer de mama es que hay más de 20 enfermedades que tienen el mismo nombre y algunas enfermedades que se llaman cáncer de mama tienen una tasa de curación del 99% con un tratamiento muy poco agresivo. Y la misma palabra cáncer de mama es mortal en una persona con una expectativa de vida muy baja. Entonces, usas el mismo nombre para muchas enfermedades diferentes. Entonces, intentas no usarlo y además porque esto cambia con respecto al tiempo y cáncer de mama en el 2021 no es el mismo cáncer de mama del año 1990 cuando yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, como tú sabes que estás jugando con palabras y con palabras que tienen un peso muy grande, intentas decir la misma información y cuando la paciente te llama le dices y haces el apunte, sí, se llama cáncer de mama y le explicas el que tenga esta persona porque tienes un perfil molecular en la mano. Dices, pero el tuyo es tal, con esta característica, con este tamaño, ya tú tienes imágenes para decir si es único, si es múltiple, cómo está la axila, etcétera. Entonces tienes datos técnicos para individualizar el tumor y en base al tumor de la persona, desde el punto de vista biológico, poder dar datos desde el punto de vista técnico. Y esos datos los escucha el acompañante. Por eso es importante el acompañante, porque la paciente, y eso está descrito, en el momento que tú dices tiene una enfermedad maligna, ya de resto desconecta, es lo normal. Quitas toda tu sangre, sale del córtex cerebral, de toda la parte sensorial y entras en bloqueo. Realmente en una ansiedad de que quieres saberlo todo ya, yo digo que quieres saberlo todo ya, pero no te puedes ni aprender el tipo de tumor, ¿no? Entonces, para eso es muy útil el acompañante que va escuchando, porque incluso tú le dices, necesitas saber algo y lo que te preguntan, sabes que el 90 y largo por ciento no te lo va a entender ni te lo va a escuchar, porque es lo humano, es lo normal. Por eso tú intentas simplificar mucho el mensaje, hacerlo muy sencillo, pero así sea sencillo, sabes que va a procesar muy poca información y ahí el acompañante es vital para ese punto y vital también a veces para manejarlo porque a veces coge el protagonismo, ¿no? Entonces empieza a vivir la experiencia a través del acompañante y tú tienes que puntualizarlo, ¿no? El problema es con X, me invento el nombre, con María, ¿vale? El problema es de María, el problema no es de Pablo que está allí. Entonces a veces tienes que manejar los miedos de Pablo, pero no quitar el foco de que María es la que está viviendo, ¿vale? Ese proceso es que nosotros le llamamos cáncer. Entonces el acompañante es vital sobre todo para entregar
en el momento de acompañar ese tipo de diagnósticos, porque incluso cosas muy sencillas como le entregas en la mano y ahora vaya a su ginecólogo, eso se pierde, esa información se pierde porque normalmente la mujer está bloqueada en ese momento.